A esta hora, cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos en las postrimerías de este espacio, pues ya es momento de hacer contacto con Renato Álvarez. Así es, Juan Carlos, no sin antes invitarles a ustedes a que se mantengan informados a través de nuestras redes sociales también y de nuestra página @TN5 Telenoticias, para que usted también nos pueda informar desde cualquier lugar del país y abrigarse mucho, como lo dijo César Quintanilla también, ¿verdad, Juan Carlos? Así es. Por las bajas temperaturas. Bajas temperaturas que aparentemente, y según miembros de Copeco, pues funcionarios de Copeco han dicho esta mañana de que va a durar hasta el próximo sábado, ¿no? Hasta el fin de semana. Así que niños, personas de tercera edad, abrigarse bastante bien. Vamos a darle la bienvenida y los buenos días a don Renato Álvarez y a sus invitados en su frente a frente. Buenos días. Pero ¿por qué se le ocurrió hablar de tercera edad y darle inmediatamente a Renato? No es por nada más, ¿verdad? No, Juan Carlos, no, bueno, Renato. No tengo la tercera edad, pero ya me faltan pocos años para ello. No, y qué bien, y qué bien. No, y en estos tiempos que uno mira casos de jóvenes que mueren a los 15, 16 años, ya sea por enfermedades naturales o violencia, sí. Yo creo que un año más de vida, y no importa que le digan, ya estás curtido en años, uno va a dar gracias a Dios. Primero, por la sabiduría que dan los años. Segundo, por permanecer con vida, ¿verdad? No, sí, claro, es un privilegio. Bueno, mis dos abuelos tienen 95 y 97 años. Yo hasta hace unos años escondía mi edad y no me gustaba decir cuántos años tenía, imagínense. Cuando desde ayer. Pero ahora disfruto sí. Porque un año más de vida es una bendición de Dios. Así es, amén. Así es. Que salgan arrugas de reír, sino de amargarse. Y ¿verdad? Esta mesa hoy lo demuestra porque está curtida de años de sabiduría. Ya se los voy a presentar. Experiencia. Años de experiencia. Sí. Miren. Y de inteligencia, Álvarez. Están aquí justamente por eso, porque cuando una sociedad está conflictuada, dividida, polarizada, son ellos y ellas que con su sabiduría, con su experiencia, con sus años, nos dan luz, Así que muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Ana. Usted se lo señor. Placer. Muy bien. Buen día. Gracias. Bendiciones. Me da mucho placer presentar aquí al doctor Enrique Aguilar Paz Cerrato. Doctor, como siempre, es un placer tenerlo aquí en frente a frente. Placer, bienvenido. Encantado, mucho gusto. Gracias, doctor. Igual, siempre, recurrente, permanente, sistemático aquí en el programa, don Olvan Valladares. Don Olvan, bienvenido. Gracias, Renato. Buenos días. Es un placer tenerlo. Quizá Eugenio Sosa tiene unos 15, 16 años, Olvan dice que tiene 18 menos que ellos, pero igual, ya tiene mucha experiencia en la vida Eugenio Sosa. ¿Qué tal, Eugenio? Bienvenido. Buenos días. Gracias, Renato, por la invitación y sobre todo compartir con personalidades de nuestro país como don Enrique Aguilar y don Olvan, a quien le guardo un profundo respeto por su papel. Cuando aquellos Césares o centros de salud en los 70, ya había nacido usted. Claro, cuando los andaba inaugurando el doctor Enrique Aguilar. Ya había nacido, no tenía conciencia de esos procesos, pero sí, ya había nacido. Fíjese que el doctor creo que no se acuerda. Cuando fue a inaugurar el centro de salud de mi pueblo, del Porvenir Francisco Morazán. Tú tenías como 10 años más o menos. Quizá. Y él, con su séquito de unas 3, 4 personas de la Secretaría de Salud, fue a almorzar a mi casa. Fue mi madre la que les hizo el almuerzo. Sí, sí. Yo lo recuerdo bien. Ahí en una esquinita viendo al doctor Enrique Aguilar Paz Cerrato. Y a mí siempre me genera un tremendo honor el tenerlo aquí. Muchas gracias. Así es. No, gracias, doctor. Y don Olvan igual. Don Olvan igual. Es decir, mi trayectoria por Radio América de hace 40 años aproximadamente nos hizo establecer una bonita amistad con don Olvan Valladares. Y hubo ahí un denominador común, que fue el doctor Miguel Andoni Fernández. Fue el doctor Miguel Andoni Fernández. Bueno, Eugenio es más joven, nos hemos conocido ya quizás hace una década aproximadamente. Así que siempre es un honor tenerlos a estos 3 panelistas. Cristian, está preparado Cristian, ¿verdad?, para que nos introduzca al tema que vamos a abordar esta mañana aquí en Frente a Frente. Así que, Cristian, vamos contigo. Bienvenido. Buenos días. Muy buen día, Renato. Muy buen día a usted que está pendiente de nosotros. Siempre a las 7 de la mañana. Bueno, hoy vamos a hablar del diálogo nacional. Como ya lo decía Renato, lo decía en una frase para iniciar el programa. Hay gente de mucha sabiduría aquí en este set. Hoy, pues bueno, vámonos por ahí. Consejo de gente sabia sobre el diálogo nacional. Eso es lo que vamos a escuchar hoy. Y eso es sobre lo que vamos a reflexionar.
el diálogo nacional a instalarse en un futuro muy cercano. Debe ser instalado este diálogo nacional. Y bueno, para participar usted, para hablar sobre este tema con nosotros, con los invitados y también con Renato, el moderador de este programa, le voy a invitar a que participe a través de sus comentarios o con sus comentarios a través de las cuentas de redes sociales, @Frente a Frente HN Twitter, Frente a Frente HN Facebook o mensajitos al 4538, haciéndolo desde su dispositivo celular. Consejos de gente sabia sobre el diálogo nacional. Ese es el tema de hoy, Renato. Muchas gracias, Cristian Nájera. Comienzo de inmediato y elijo a los más experimentados, a los que por sus años tienen más sabiduría, y en ese orden descendente de sabiduría, de antigüedad, de experiencias. Comienzo con el doctor Aguilar Paz Cerrato, sigo con don Olvan Valladares y concluyo la primera ronda con el sociólogo Eugenio Sosa. Doctor, este panorama que tiene el país ahora mismo y la alternativa del diálogo como la gran herramienta para tratar de que nos acerquemos todos los hondureños, que consensuemos en base a objetivos de país, cómo recomponerlo, salir del atolladero, disminuir la fractura social que tenemos ahora, más creo que en el 2009, y con sus experiencias de la vida, ¿qué le aconseja a Honduras? Bueno, primero hablando de edades, quiero confesar, y lo digo con mucho placer, que tengo 87 años de edad. Así es que en 87 años hay una cosecha de grandes experiencias. Respecto a este problema que está en la actualidad en el país, recuerdo, me habían invitado, yo era ministro de Salud, me habían invitado a Nueva York para presentar un estatus de la salud en Honduras. Señalé que en Honduras no hay volcanes, pero que a finales de ese siglo, el que ya pasó, iba a estallar un volcán. Fue casi como una profecía, porque ha resultado eso. Los demás países centroamericanos están resolviendo sus problemas y ya los han resuelto en alguna forma. Tal vez en Guatemala todavía hay alguna actividad, pero los demás llegaron a entenderse, llegaron a un consenso y son países que están avanzando y progresando. El caso de Nicaragua, Costa Rica y el mismo Salvador han progresado bastante. Yo considero que debe haber un espíritu de amor a Honduras. Y lo digo porque tuvimos en nuestra casa un gran maestro que nos inculcó ese respeto y amor a nuestro país. Se trata de mi padre, que está en esta fotografía, el cual conoció a Honduras por una sencilla razón. Cuando fue estudiante del célebre maestro guatemalteco Pedro Onufrio, no había mapa de Honduras en la escuela, y le dijo don Pedro en una ocasión a don Jesús: tu patria no tiene un retrato. Y él le contestó: yo le voy a hacer un retrato a Honduras. Empezó a caminar por Honduras haciendo dibujos de los diversos municipios. Tardó 18 años, pero conoció todo Honduras. Y uno de los consejos que nos daban para tener un sentimiento hacia Honduras, debe fundamentalmente conocerse el país. Da las circunstancias de la historia que en 1972 hasta 1978 fui ministro de Salud Pública. Y le dije yo a un equipo excelente de sanitaristas que teníamos, todos ellos muy bien preparados, pero les dije yo: no va a ser aquí en este escritorio del ministro que vamos a planificar la solución de los problemas de salud. Vamos a ir a hacer el diagnóstico a las aldeas y caseríos más remotos. Ese fue uno de los tantos viajes que hice, pasando por El Porvenir,
antes de llegar hasta Sulaco en esa misma dirección. Y advertí que tenemos un país hermoso, precioso, pequeño, pero precisamente por ser pequeño es saludable, y que tiene climas extraordinariamente, ahora que estoy viendo en la televisión esas heladas de Nueva York, de Chicago, de Boston, bendigo a Dios porque nos ha dado un país con un clima bastante tolerable para todo el año. Conocí lugares bellos, tenemos parajes extraordinarios, hay un futuro turístico maravilloso en nuestro país. Pero quiero decirle, Renato, que lo que más me entusiasmó fue haber conocido al pueblo hondureño. En su mayoría, hay sus pocas excepciones, pero en su mayoría tenemos un pueblo cristalino que le gusta el trabajo, le gusta producir y que además de ello tiene un gran amor a nuestro país. Principiamos a desarrollar en esa época una proyección de salud pública, particularmente con la inmunización, con las vacunas. Más adelante se cosecharon los frutos, ya no tenemos poliomielitis. Antes había incluso todo un salón en el Hospital San Felipe solo para enfermos pequeños de poliomielitis. Eso se logró y se alcanzó. Además de eso, hice un experimento muy interesante. Cada pueblo que yo llegaba me pedía un centro de salud, pero el presupuesto que tenía era muy limitado. Para 5 años solo podíamos construir 3 anuales, eran 15 centros de salud. Toqué las puertas al pueblo hondureño y cuando ellos me solicitaban un centro de salud les decía, pero ¿qué contribución van a dar ustedes? Necesito un lote de terreno, necesito ayuda con materiales, sea arena, cal, piedras, madera, etcétera, y sobre todo el trabajo que nos dio ese pueblo sin cobrar nada. Pensábamos en 5 años hacer 15 centros de salud. Llegamos a hacer 150 centros de salud, producto del amor que tiene Honduras a Honduras, su pueblo. Por eso yo me siento sumamente orgulloso de ser hondureño. Tenemos un gran país, tenemos un gran pueblo y eso genera en nosotros una rebeldía para todas aquellas manifestaciones de querer acumular poder, cuando el poder debe respetarse el poder del pueblo. Eso como un anticipo de lo que podemos estar dialogando hoy. Muy bien. Gracias, doctor Enrique Aguilar. El ministro Eval Díaz dijo ayer que habrá una gran mesa y unas submesas temáticas, las cuales van a definir o recomendar cuál es el mejor mecanismo para el diálogo. Manifestó que en lo que hay consenso es en que el diálogo debe contar con facilitadores nacionales e internacionales de prestigio, de reconocida honorabilidad, trayectoria y credibilidad de todos los sectores. Mencionó que hasta el momento no cuentan con nombres, perfiles, ni tampoco han identificado a organizaciones del exterior que podrían mediar en el diálogo, y consideró que lo importante es que la mesa defina y el rol que va a cumplir él o los facilitadores internacionales que estén ayudando a sacar adelante este diálogo. Agregó que el gobierno sabe que hay personas expertas en facilitar los diálogos en situaciones críticas en los países. Y entonces nos encontramos con este panorama. Ayer Salvador Narrala sugería que Julio Escoto, que Edmundo Orellana Mercado, que Juliet Handal fueran facilitadores de este diálogo.
Nos encontramos todavía en ascuas, quiero decir en incertidumbre, si habrán o no facilitadores. Por lo dicho por el señor Eval Díaz, consideramos que van a haber facilitadores y que serán esas submesas que van a definir, pero para esto deberían estar integrados ya en el prediálogo todos los sectores, que van a definir quiénes serán los facilitadores. Bueno, solo estoy dando insumos sobre este panorama incierto todavía, sobre los mecanismos del diálogo. Voy a aprovechar entonces para que don Olvan Valladares y Eugenio Sosa, luego de esta introducción que nos hace el doctor Enrique Aguilar Paz Cerrato, siguiendo ese mensaje de Jesús, de que Honduras recobre ese espíritu de amor a Honduras, que nos den a conocer sus pensamientos sobre cómo hacer, cómo construir este diálogo, pero que estén incluidos todos, que todos crean en todos y que todos crean en los facilitadores, en esa gente que tiende los puentes para unirse y proponer sobre objetivos comunes de país. Comienzo con usted, don Olvan Valladares. Gracias, don Renato. Perdón. Siempre es un placer recibir esa gentil invitación. Y más que nada, sobre todo, alternar con figuras tan plecradas como la de Enrique Aguilar Paz Cerrato y la de este joven baluarte hondureño, don Eugenio Sosa, a quien yo admiro mucho por sus escritos y sus posiciones. Pero antes que eso, Renato, permítame agregar un poquito a lo de la tercera edad, que ya usted está próximo a hacer. Sí. Y yo le voy a decir la belleza de la tercera edad. La tercera edad es un reenriquecimiento de la persona. Se enriquece uno de tal manera que uno ni se da cuenta. Pero la medida debe ser cuántos amigos más hace uno en la medida en que agrega un año más a su existencia. Fíjese que en la medida en que uno va creciendo, se convierte en abuelo. Dentro de su misma familia usted ya tiene el amor de unas personitas más que se agregan, que son los nietos. Y así por el estilo, y en los que todavía llegan a los bisnietos son más ricos todavía espiritualmente. Entonces, la vejez, que yo le llamo la disminución de la juventud, o sea, uno nunca llega viejo, solo es que se vuelve menos joven, se mide así. ¿Cuántos amigos tiene? Y dicen que una de las claves de las personas de éxito, miden su éxito no en el reloj que anda ni el carro que está esperándolo, sino en el alto grado de simpatía que despierta en las personas que lo rodean. Y si ya ese que además que lo rodean se convierte en una simpatía como la que goza Enrique a nivel nacional y a nivel internacional, es un hombre riquísimo. Y eso es lo que tenemos que envidiar. Entrando al tema. No, muy bien, muy bien. Mire, Renato, como todo lo que hacemos los hondureños, de manera improvisada, de manera abrupta, siempre a la carrera, porque tratamos de encontrar soluciones cuando estamos inmersos en las crisis. Tenemos que llamar la atención a los que estamos todos interesados en el gran diálogo nacional que proclamaba don Miguel Antonio Fernández desde los años 70. Fue el primero que empezó a decirnos, junto con Enrique, que había necesidad de sentarnos los hondureños a definir nuestro futuro y que teníamos que hablar, entendernos, independientemente de nuestras diferencias de tipo partidario, porque yo todavía no considero que en Honduras hay diferencias ideológicas, porque esta es una mezcolanza de ideas que tiene la gente que no terminan de definirse en qué lugar del río están ubicados. Pero entonces lo que quiero advertir es que la conformación misma del diálogo es complicada y es sumamente delicada, porque cualquier error que exista, cualquier improvisación que exista en la conformación del diálogo, en la identificación de los objetivos que persigue el diálogo, estamos perdidos y hemos perdido el tiempo. Y Honduras no tiene tiempo para perder. Honduras está a la saga del mundo civilizado, y le estoy poniendo yo, lo estoy sacando del mundo no civilizado, que hay todavía gran parte de eso, y me parece entonces que, en primer lugar, tenemos que identificar esos parámetros, a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos resolver con el diálogo.
Este diálogo está diseñado para resolver la crisis actual y ponernos de acuerdo y decidir si vamos a apoyar o no vamos a apoyar el continuismo. Muchas de esas cosas son leche derramada que exigen soluciones de otra naturaleza más que solo platicarlas. Ya entran en los campos jurídicos, entran en el campo del respeto a la ley, sobre todo a la Constitución de la República, y eso es lo que complica el asunto, porque habrán sectores interesados precisamente en no cumplir la ley. Entonces, una vez que definamos para qué queremos dialogar, ¿a qué nos vamos a sentar? Si vamos a sentarnos solo para perder tiempo y vamos a sentarnos con los mismos actores de una película que ya demostró que no es taquillera, una película hondureña que tiene las críticas más negativas que ha habido en la historia republicana de los países de América Latina, entonces estaremos perdiendo el tiempo. Pero si empezamos a dialogar alrededor de qué es lo que queremos hacer, para qué queremos hacer y para cuándo lo queremos hacer, porque el gran diálogo nacional no puede circunscribirse a decidir si ganó o no ganó legítimamente don Orlando Hernández o si ganó don Salvador Narrala. Eso no puede circunscribir el diálogo. El gran diálogo nacional tiene que tratar todos aquellos aspectos en los cuales Honduras está sumamente atrasada. Tenemos que tratar el asunto de la alimentación, sobre todo del empleo. Aquí estamos haciendo acciones, tomando acciones totalmente contrarias, tanto a nivel nacional como a nivel de sociedad, totalmente contrarias al estímulo de la generación de empleos, totalmente contrarias. Las políticas de desarrollo no han logrado dar pie con bola en el sentido de generar más empleos anualmente, pensando que hay un reto de 150,000 nuevos jóvenes que se incorporan a la fuerza laboral todos los años. Y está la muestra que cada vez que vamos a una elección, cada 4 años, tenemos 600,000 más hondureños votando. Y los que votan son los de 18 años y los de 18 son los que se incorporan a la fuerza laboral. Entonces, si a mí un gobierno me habla de que está generando 20,000 empleos, 25, 40, 50 al año, yo pienso al revés. Entonces tenemos un déficit de 125, 150,000 empleos anuales. Ese es un tema de diálogo. El diálogo de la salud pública, el diálogo de la disgregación de nuestra población para efectos de llevarle los servicios básicos y elementales. Entonces, ¿a dónde estamos, Renato? ¿Qué queremos? ¿Impulsar un coloquio entre las mismas figuras? Y termino diciendo esto. Este diálogo nacional para mí debe ser la oportunidad de incorporar los talentos hondureños, esos talentos amantes del país, esos talentos que no despiertan anticuerpos, pero que pueden aportar con su inteligencia, los talentos educados, como decía Confucio, las élites educadas de Honduras. Y no estoy hablando de las élites económicas, ni las élites militares, ni las élites sociales, ni sindicales. Estoy hablando de las élites educadas, formadas para levantar este país. Entonces, si seguimos con los mismos actores, si usted va a ver en las mesas de diálogo estas prediálogo que se están haciendo, y usted hace un paneo, utilizando una palabra de los medios, un paneo de los asistentes, verá que son las mismas caras. ¿A dónde está el enriquecimiento entonces del recurso humano que pueda aportar nuevas ideas? Yo creo que aquí es donde, por ejemplo, las universidades tienen que asumir su papel histórico, en el sentido de que están obligadas a aportar, a hacer contribuciones. Quiero hacerle para que vea usted la diferencia. En el año 80, cuando se hizo la Constitución de la República, el único partido que presentó un anteproyecto de Constitución sobre el cual se hizo la discusión en gran parte de la Constitución fue el Partido de Innovación y Unidad, con don Enrique Aguilar Paz, que era constituyente en aquel tiempo, y alrededor de eso se hizo, y hubo hondureños calificados que trabajaron. Recuerdo Gautama Fonseca,
que trabajó en proyectos de constitución. Y obviamente una constitución no es algo que se improvisa, tiene que tener referencias de otras constituciones de países más avanzados que han logrado mediante su estructura jurídica establecer la paz que exige el desarrollo. Pero fíjese que yo rescato de aquí para hacer la pregunta a Eugenio Sosa, que quizá el problema no es que sean las mismas caras, porque al final siguen siendo representantes de diversos sectores. Si hacemos ese paneo que dice Olban a los prediálogos que se han producido, muchos de ellos siguen siendo representantes de gremios y de la diversidad de sectores del país. Lo que me queda claro a mí, producto de lo que he escuchado hasta el momento aquí de don Enrique Aguilar Paz hace rato, de Olban Valladares, ¿para qué vamos a este diálogo? ¿Para resolver esta crisis inmediata que tenemos o para que todos proporcionemos ideas en función de resolver los tremendos y conflictivos problemas estructurales que el país tiene, verdad? Entonces, yo le cedo la palabra a Eugenio Sosa. Cuando Eugenio, un destacado sociólogo, consultor de organismos internacionales, escucha hablar de diálogo, prediálogo, diálogo, más diálogo, facilitadores internacionales, ¿qué es lo que se imagina? ¿Qué es lo que asocia? ¿La solución inmediata de los problemas político-electorales que tenemos o hacia dónde debe alcanzar este diálogo en función de las reflexiones que él hace? Eugenio, por favor. Sí, Renato, gracias. Bueno, igual quisiera plantear unos puntos y en el marco de eso abordar la pregunta directa. Primero, Renato, yo creo que si realmente se quiere entrar en una ruta de un diálogo fructífero, hay que corregir algunas cosas porque la primera idea que quiero plantear, el diálogo empezó mal, la idea del diálogo. Es una idea, y no me voy a remontar a la reelección, sino al mismo efecto del diálogo. La idea del diálogo se lanza el 19 de diciembre, si no me equivoco, 2 días después de la declaratoria del tribunal, en pleno problema candente de los resultados. Y creo que se lanza como una idea en función de esa crisis que estaba en su máximo esplendor, con una idea de búsqueda de legitimidad, de salida a esa crisis, y creo no pensado seriamente para lanzarlo. O sea, creo que se lanzó sin pensarse, sin analizarse, sin estructurarse. Creo que todavía a estas alturas, si el diálogo está pensado seriamente, si el diálogo es para buscar soluciones profundas a los problemas del país y a la situación que está viviendo, todavía no está bien pensado. Y están de manera improvisada y por eso pesa la idea de que el diálogo es más una búsqueda de legitimidad, algunos resultados profundamente cuestionados y está teniendo los problemas que tiene. Creo que luego se apresuran con el prediálogo y el prediálogo, el problema no es que sean las mismas caras y son representantes, no. Para mí el problema central del prediálogo, coincido ahí con don Olban, es que son personas que de una u otra manera, o representantes que de una u otra manera se habían vuelto permisivos desde la idea de la reelección. Entonces no es el pensamiento que está ahí. Entonces la pregunta de la gente es, bueno, ¿y dónde están dialogando entre los mismos? Y para llegar entre los mismos, ¿a dónde se quiere llegar? Entonces, y luego se ha generado una idea de que ir a esas mesas de diálogo es estar por la paz, la democracia, la gobernabilidad, y que no, quien critica eso es que quiere caos y violencia. Creo que eso es una dicotomía falsa. Esa era la primera idea. Segunda idea, creo que hay que hacerse las preguntas correctas. La pregunta no es si estamos de acuerdo con el diálogo o no. La pregunta no es si vamos a ir a ese diálogo o no, de los diferentes actores o si deben ir. La pregunta, don Olban ya tocó algunas, es diálogo para qué. Diálogo sobre qué temas realmente. Diálogo con quiénes y entre quiénes. Diálogo cómo, con facilitadores, con intermediarios de manera directa. Diálogo dónde y cuándo. Diálogo en qué plazos y para producir qué. Esas preguntas no han estado planteadas, me parece a mí, seriamente, desde ningún lado. Ni desde el gobierno, ni desde quienes están gobernando y que están parte directamente en la crisis, y tampoco, en la medida que solo ha habido rechazo, tampoco creo que ha habido un planteamiento global de la alianza de oposición en general y ni del Partido Liberal. Creo que ahí tenemos un déficit de planteamiento del problema. En ese sentido, siguiendo esa idea, y aquí voy a dirigir un poco con don Olban, o tal vez lo podemos seguir discutiendo, es entonces, ¿qué diálogo es el que puede tener sentido en este momento?
Honduras ha necesitado de diálogos enormemente. De hecho, cuando se creó el FONAC, que don Marco Orlando Iriarte es una persona, me parece que siempre tuvo sabiduría política también y que seguramente con don Enrique Aguilar y con don Olban se encontraron en los espacios de la política, dirigió esa primera etapa y la idea de eso era abordar los problemas fundamentales del país. Ya ratos de esto, ¿no? Ya ratos de esto, de idea del FONAC que luego fracasó. Y siempre ha estado la necesidad de un diálogo que se ha postergado. Y creo que entramos a una ruta crítica cuando el diálogo, después de 2009, se volvió mucho más urgente y necesario y nunca se dio un diálogo profundo. De hecho, lo que está pasando ahora tiene que ver con esas aristas. Yo estoy de acuerdo en que un diálogo de fondo que necesita el país es para abordar los grandes problemas nacionales. Pero si no aborda el problema inmediato, no puede saltar a lo otro. Entonces hay que reconocer el problema, y me parece que es el otro punto que quiero destacar ahora. No se ha estado reconociendo el problema del fondo. El problema de fondo, nos guste o no nos guste, no es si la OEA puso la palabra fraude o no la puso. El problema de fondo no es si coincidió con la Unión Europea o no coincidió. El problema no es fondo si lo de Almagro tiene peso para que se lleve adelante o no tiene de fondo. Ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es que si tomamos los datos del tribunal, que están cuestionados, yo voy a tomar esos datos, es que hay un poco, la mitad o más de la mitad, que dice la democracia en Honduras se acabó. Cuando no se respeta lo mínimo y lo básico, que es el voto y los resultados. Y una mitad que dice, tranquilo, ganamos, fue transparente y reinterpreta a la OEA como les parece. Pero la objetividad es esa. Si yo salgo a la calle y empiezo a preguntar, pues esos datos los voy a encontrar. Voy a encontrar la palabra fraude, casi como a nivel internacional, y voy a encontrar, pues, quien me diga, no, que fueron correctas de acuerdo a cómo ejercieron el sufragio o cómo se sienten. Entonces, ese problema hay que reconocerlo. El otro día estuve en una discusión con unos amigos que me gustó porque planteábamos una idea. Hay que salir de la crisis para buscarle solución a la crisis. Y salir de la crisis significa abordar un problema. Usted no va a sentar a la oposición y a ningún actor si realmente no aborda por lo cual tiene el malestar. Y eso hay que abordarlo. Yo no digo que se va a hacer todo lo que ahí se plantee, pero que es un tema que no se puede escamotear. Porque a mí me parece que si el gran problema del PDL lo dice, vengamos acá, no hablemos de política. ¿Y para qué hablar de política si el problema nacional es la pobreza, es el desempleo? Perfecto. Pero yo no he visto ningún país que salga del desempleo adelante, ni del subdesarrollo, ni de la pobreza, ni de la corrupción de una oportunidad, con una política mala. Y nosotros tenemos una política, hoy por hoy, muy mala de como la hemos tenido, creo, históricamente. Ese tema hay que abordarlo. Y luego, por lo tanto, tienen que estar y buscarse cualquier mecanismo en el sentido positivo, tienen que estar los actores que representan el problema central. Y aquí nos guste o no nos guste, Honduras y en el mundo se ha desestructurado tanto que los principales actores centrales, no los únicos, de esa situación son los partidos políticos. He visto un titular que no he leído la nota, probablemente diga cosas que no están en la nota, porque a veces los titulares no reflejan la nota, que dice, representantes sociales elegirán facilitadores en internet. Error craso. Aquí don Olban y don Enrique Aguilar lo saben muy bien. Desde que el sindicalismo prácticamente desapareció, no hay actor que diga que representa lo social. Eso se fracturó totalmente. Se pulverizó lo social en términos de representación. ¿Y en qué hemos quedado hoy? Unas ONGs, con todo respeto por el trabajo que hacen las ONGs, pero que no pueden representar lo social en el sentido clásico como lo representaron los sindicatos en los 80 para atrás o en otros países del mundo como Europa, los partidos obreros y los partidos y los grandes sindicatos. Eso se acabó. Entonces tenemos un problema. ¿Quién representa a quién? Lo más o menos ordenado ahí está en los partidos porque de alguna otra manera sí son instituciones que tienen alguna dinámica y más o menos por ahí. Entonces no se los pueden... Es decir, yo lo que quiero decir con esto es, disculpe que me estoy probablemente prolongando, lo que estoy diciendo es, cuando se dice, es que solo faltan los partidos de la oposición, no es cosa menor, es que eso es lo que estoy diciendo. Porque si eso no es así, si no toma estos elementos, ¿qué es lo que va a pasar? El presidente Hernández va a gobernar, ¿sí? Tiene todas las condiciones para gobernar.
tiene un control estatal brutal, tiene apoyo de los principales sectores del país que tienen poder. Reconocimiento internacional. Tiene el país, va a gobernar, pero va a gobernar de una manera muy mal, con mucha conflictividad y con todo ese apoyo profundamente erosionado en su legitimidad abajo, en la ciudadanía. Y yo creo que eso le haría 4 años de desperdicio al país y creo que no tendría toda la posibilidad de ir adelante y además eso se va a ir acumulando con la posibilidad de que en el marco de su gobierno o nuevamente en otras elecciones, esto que hemos visto que ha asustado a varias gente va a ser poco y se va a quedar corto. Porque los pueblos, se equivocan aquellos que creen que hay pueblos tontos y inteligentes, que hay pueblos pacíficos y violentos. Los pueblos producen lo que producen producto de las circunstancias históricas que les toca enfrentar. Eugenio, déjeme claro, ¿qué es lo que no hay que escamotear en este momento? Tienen que ir a discutir, aunque eso ya está ahí, está el tribunal y todo, tiene que discutirse el problema de lo electo, lo que pasó en las elecciones y cuáles son las soluciones que tiene que enfrentar, qué es lo que piensan los actores realmente. Esto no significa que hay que debatirlo, hay que discutirlo, hay que escuchar qué es lo que se está pensando. Creo que obviamente las posiciones cerradas de que el presidente soy yo es otro, eso hay que ponerlo a discusión. Yo creo que allí hay expertos internacionales o hasta nacionales, creo yo, lo que pasa es que tenemos poco orgullo nacional, que podrían contribuir, pero aquí estamos muy polarizados. Realmente tiene que discutirse, porque el problema es el siguiente. Si eso no se discute, nosotros corremos todo el riesgo de llegar a unas próximas elecciones con las mismas reglas. Eso que ahora vamos a aprender la lección. La elección se aprende si se empieza a trabajar ya. Si no, eso se va dejando y luego se hace cualquier cosa, ya sea porque uno quiere perpetuarse o porque el otro quiere llegar. Pero se dejan las cosas como están. Entonces ese tema no puede soslayarlo, porque ¿cómo va a pensar usted una reforma política profunda si no reconoce el problema que hubo? ¿Y por qué lo hubo? ¿Y qué es lo que pasó realmente? O sea, yo creo que el gran error, la historia demuestra que los pueblos no avanzan diciendo démosle vuelta a la página fácilmente. La página está muy reciente. Ok, ¿qué tendría que reconocer Juan Orlando Hernández, no como moderador, facilitador, ni director del diálogo, sino como un elemento más dentro del diálogo? ¿Qué es lo que tendría que reconocer? Basados en la premisa que actualmente es el presidente y en función de los resultados del tribunal es el presidente reelecto. Primero yo creo, Renato, que tiene que ir por partes. Y una primera parte importante, aunque no son los únicos actores, pero sí ahora han jugado un papel importante, es que con facilitadores realmente tenga ese prediálogo. Para mí debe haber sido entre partidos y discutiendo las reglas de ese diálogo que se quiere hacer. Realmente qué es lo que queremos discutir, para qué discutirlo, y con alguien que realmente medie y haga ver la importancia de pensar a largo plazo, de pensar desde el país, pero que ese problema no se puede solucionar. Entonces, cuando, de alguna manera creo yo que cuando Narala dice yo quiero sentarme realmente con el presidente Hernández y también con alguien que nos facilite, porque no quiero estar solo, y de alguna manera tiene sentido, porque el problema central del malestar está ahí. Y claro, hay razón, la gente dice, yo he estudiado en los últimos 20 años las protestas y los movimientos sociales, en la sociología es mi especialidad, y claro, tienen razón cuando dicen, la gente se va a cansar en la calle. Sí, eso va a pasar, pero va a pasar y va a quedar adentro, en lo profundo, así como nos pasa a los seres humanos cuando damos algo, ahí va a quedar, pero como pueblo. Y eso, cuando resurge, es como cuando se fuerzan los cauces de los ríos. Lo hemos venido diciendo desde antes, Renato, cuando lo que iba a pasar en estas elecciones. Usted aquí tuvo varios panelistas que se planteó eso. Y esto cuando ya pasan 2 meses, la gente dice, ok, ya se acabó, después no se da cuenta que resurgen con situaciones mucho más drásticas y peores. Entonces, yo creo que ese prediálogo, cuando digo que empezó mal, es que esas fuerzas políticas, ¿quiénes han sido los que han pactado históricamente en el país? Los partidos han sido los grandes. En la época democrática, por lo menos, los partidos fueron los grandes, con los malos o buenos acuerdos. Yo no miro que haya existido acuerdos políticos donde no han estado los partidos. Claro, yo soy totalmente convencido de la importancia de la empresa, del sector social, del sector, pero hasta eso hay que ver. Entonces yo creo que esa etapa no se ha saldado, no se está haciendo, no se está buscando con seriedad y se va probablemente. Sí, este diálogo puede seguir como está.
pero al final no va a ser sostenible ni sustantivo para lo que realmente queremos. No sé si ha sido... No, claro, totalmente claro, totalmente claro. Y por lo dicho aquí yo creo que hay coincidencia con lo que tú dices. Yo solo pongo un insumo más. ¿Tú crees que en esa mesa de diálogo, si fuera presidente Hernández con la oposición entre partidos políticos, debería estar ahí como factor de negociación la repetición de las elecciones, o a esta altura ya con el reconocimiento internacional de los resultados del Tribunal Supremo Electoral, ya no cuadra que en la mesa de negociación esté repetición de las elecciones, o debe estar siempre? Bueno, yo creo que deben estar los informes que produjeron los organismos, que fueron muy buenos informes. Y dentro de esos informes, claro, cuando usted pone ese tema, repetición o no elecciones, el problema es que ahí nomás se van a empotrar dos posiciones, es decir, no repetición, sí repetición, y ahí no hay posibilidad de diálogo. Sí, como se dice, con el no o sí no pueden dialogar, solo puede dialogar cuando está el no y el pero, o el sí y el pero. Entonces, lo que yo creo que tiene que estar, Nato, no es tanto si se repiten elecciones, tiene que estar el problema de la democracia electoral del país. Yo creo que ese es el tema. Reconocimiento de los problemas estructurales que tiene la democracia. El problema electoral. Y dentro de eso, tienen la libertad los actores de plantear y pueden argumentar eso, pero esa parte tiene que agotarse, solo se va a agotar en el debate, en la discusión. Y si eso lleva los días que tenga que llevar, pues, y ahí mismo ir avanzando a pactar realmente los mecanismos del diálogo, cuál es el problema. Porque mira, asunto, ¿no? si como base para discutir este tema se ponen en la mesa los dos informes, el de la misión de observación electoral de la OEA y el de la misión de observación electoral de la Unión Europea, ninguno de los dos informes habla de repetición de elecciones. El de la Unión Europea ya lo conocemos, validó las elecciones. El de la Organización de Estados Americanos dijo no hubo dolo, pero no fue un proceso electoral robusto. Es decir, el concepto de repetición surge del pensamiento de Luis Almagro. Entonces, puntito clave, porque yo creo que esta es la célula primigenia del problema. Narrala quisiera ir al diálogo y escuchar de Juan Orlando Hernández, ok, Narrala, vamos a repetir las elecciones, como lo sugirió Almagro. Pero todos estamos convencidos que luego del reconocimiento internacional que ha tenido Juan Orlando Hernández, jamás va a poner en discusión en la mesa la repetición de elecciones, sino acéptenme como presidente y ahora arreglemos el país en lo que tengamos que arreglarlo. No sé, ese es un insumo. No, totalmente, eso es un insumo. Totalmente de acuerdo. Pero yo creo que una cosa. Si nosotros, si los que estamos acá en esta mesa, creemos en el diálogo como un mecanismo serio, y en la democracia siempre se rescata eso, es que yo tengo esta posición y puede parecer cerrada. Y probablemente tengo acá a don Olva y tiene otra posición y probablemente está muy distanciada. Pero la idea del diálogo es que si hacemos un buen diálogo, nos convencemos de que ante algunas cosas nos convencemos que podemos producir otras soluciones que aunque no nos van a dejar totalmente satisfechos, son importantes para poder seguir caminando. Yo creo que ese es el tema, la posibilidad que existen soluciones que probablemente no nos podemos ni imaginar ahorita en esta mesa, salvo que se produzca el hecho de sentarse y hablar en esas condiciones o en otras de las que ellos consideren ellos que están ahí, ¿verdad? Es decir, yo digo, es que tenemos una disyuntiva, o hacemos un diálogo real, aunque nos cueste mucho, o hacemos un diálogo para salir del paso y dejemos el país casi totalmente como está. Ayer en la discusión de la sala de redacción de TN5 Estelar me decía la jefa de información, Telma Mejía, y coincidimos, que no podemos ir al diálogo para resolver los problemas solo de Juan Orlando Hernández y de Mel Zelaya. Porque si vamos a ese diálogo a resolver solo los problemas de los dos, esto no sirve. Pero Eugenio tiene razón. Este diálogo, si no se toca lo de la reelección, si no se toca lo que ocurrió en el proceso electoral, tampoco sirve. Tampoco sirve. Pero para mí el puntito clave y aquí quiero que nos ayude la experiencia, la sabiduría, Enrique Aguilar Paz hace rato, Olva Valladares y el mismo Eugenio Sosa. Yo sé que a la oposición jamás, en las circunstancias actuales, probablemente pasen 4 años
y no van a reconocer la legitimidad de Juan Orlando Hernández como presidente electo. Eso estamos claros. Ahora, pero según la comunidad internacional es el presidente reelecto. Renato, ¿y qué le parece si yo le digo, y por qué no estamos de acuerdo de ir a un plebiscito de un año? ¿Plebiscito para qué? No, yo les ¿Para consultar? No sé, hay algunos de los problemas centrales ahí. ¿Y por qué no? ¿Qué puede ser? ¿Y por qué no puede producirse un acuerdo para salvar un país que va a adelantar a elecciones al tercer año o al segundo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabe por qué? No podemos pensar en eso. Porque hay un discurso que yo no estoy de acuerdo, que es el discurso: salvemos la institucionalidad, salvemos la legalidad, y es un discurso que viene del poder cuando ellos mismos han violado reiteradamente esa Carta Constitucional. Entonces, ¿cómo yo les voy a creer que no se pueden hacer cosas que la Constitución no dice para salvar mi país? Pero ellos la han estado destrozando. ¿Cómo yo no puedo creer que eso se produzca? Las crisis son crisis porque rebasan las instituciones y rebasan las personas. Y las crisis solo pueden salirse cuando son políticas, que por lo general son políticas, solo pueden salirse de ellas con acuerdos políticos. Eso es lo que yo pienso, y de lo que no la experiencia personal, sino más bien la experiencia histórica de conocimiento un poco me da. Pero ese insumo que introduce Eugenio Sosa, y ya los escuchamos a ustedes inmediatamente después de la pausa comercial, requerirá con urgencia, si vamos a convocar a un plebiscito para que en 3 años hagamos elecciones, lleguemos a esas elecciones ya con una nueva constitución, a través de una constituyente. Que lo pongo como ejemplo, Renato. No, correcto, yo sé. Pero el asunto está que en las condiciones actuales, en este momento, el diálogo con todos los sectores debe ser con un pensamiento claro, que el presidente reelecto es Juan Orlando Hernández, y que a partir de ahí arreglemos a Honduras. ¿O tiene Juan Orlando Hernández que admitir, bueno, para salvar a Honduras, repitamos las elecciones? Entonces viene y encuentra una posición intermedia a Eugenio Sosa y dice, ¿y por qué no convocamos a una consulta? Dice. ¿Y para qué la consulta? Bueno, para adelantar las elecciones. Eso, de hecho, de tajo tendría que llevarnos a una constituyente, a una nueva constitución, y arreglar las cosas en función de esa sugerencia, de ese insumo que él nos pone. No, pero yo dejo a ellos que tienen tantos años de ver estas situaciones para que nos aconsejen realmente por dónde enrumbarnos. Porque el problema no es nada fácil. Coincidimos en algo. Así como está el prediálogo, no nos conduce a nada. Yo coincido plenamente en algo. Es cierto que el diálogo no es para resolver los problemas de 2 hombres, de Mel Zelaya o de Juan Orlando Hernández, pero tampoco podemos obviar que si no nos autocriticamos y resolvemos y consensuamos qué hacer para resolver lo inmediato, que es esa reelección que está en el cerebro de los hondureños, y el proceso electoral como tal, de nada va a servir lo que están haciendo ahí. Vamos a la pausa. Enrique Aguilar pasa rato, Olvan Valladares, los escucharemos inmediatamente después de los consejos comerciales, de la intervención de César Quintanilla y también de Cristian Nájera. Continuamos con Frente a Frente gracias a Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía, expertos en sus ojos. Atención a la pregunta que formula esta mañana el opinómetro de Televicentro. ¿Usted comparte la opinión de algunos sectores que aseguran que con una nueva constitución se resolverían los problemas del país? Opine sí, si está de acuerdo con el 1, 2, no. Opinómetro de Televicentro, envíe mensajes ahora mismo al 5550. Y la información de tráfico vehicular es importante para usted que debe moverse a realizar sus actividades en los próximos minutos. Pues vamos a San Pedro Sula por el ingreso al sur. Ahí nos muestra la plataforma satelital Waze. Estos puntos de tráfico vehicular pesados en rojo intenso, la salida al sur, y movemos la plataforma porque más adelante encontramos otras alertas de tráfico vehicular y es justamente ahí la causa. Frente al Campo Agas hay un accidente vial que las autoridades deben resolver en los próximos minutos para que se despeje porque pues tienen congestionada esa zona.
El día de ayer en ese mismo punto también tuvimos un accidente vial. Aquí en el centro de la capital o del país, desde Valle de Ángeles, mostrándoles toda esta arteria sobre Santa Lucía, el Chimbo, hasta llegar a Teucigalpa. En este momento está despejada y solamente encontramos algunos puntos de tráfico ligero cerca de la avenida principal El Trapiche y también una fuerte cantidad de alertas de tráfico que envían nuestros televidentes a través de equipos Televicentro. Colonia Cerro Grande, la carretera nacional 25 que conduce hacia la carretera principal a Olancho, está despejada. Afortunadamente en este momento los bulevares, Boulevard Morazán, Boulevard San Felipe, Boulevard Los Próceres también muestra despejado. Y finalmente solo quiero mostrarles otro punto de tráfico vehicular que es en la diagonal República de Corea. Aquí sí tenemos fuerte actividad de tráfico vehicular hasta desembocar en el Boulevard Juan Pablo II. Y luego nos encontramos con un accidente vial en esta arteria que conduce directamente a la avenida Real de Minas, ahí cerca del Honduras Medical Center. A tomar en cuenta este tráfico vehicular en Teucigalpa y San Pedro Sula, 2 accidentes viales, uno en Teucigalpa y uno en San Pedro Sula. Manejar con precaución y principalmente en el norte del país que está lloviendo, pues hay que conducir con mucha precaución, por favor. Seguimos ahora en Frente a Frente con nuestro tema interesante de esta mañana. Adelante. Doctor Enrique Aguilar Paz Cerrato, usted mismo lo admitió aquí en la pausa comercial. Eugenio ha agarrado el toro por los cuernos, dice. Bueno, como ya Eugenio agarró al toro por los cuernos, sigamos prendidos de los cuernos de ese toro. Hay que hacer cierto análisis histórico. Traigo recuerdos cuando nosotros fuimos miembros del poder constituyente, poder del pueblo. En esta fotografía usted puede ver, nuestro partido tenía 3 delegados, 3 diputados. Usted, Julín Méndez. Y Humberto Matamoros. Por cierto que el suplente mío era Ramón Hernández Alcerro, que contribuyó bastante en la discusión de esa constituyente. Y al decir que tenemos que hacer un análisis histórico, nos trasladamos a la historia de Honduras del siglo que acaba de pasar. A principios de siglo, en 1902, ganó Manuel Bonilla las elecciones en una forma extraordinaria, es decir, contra Juan Ángel Arias y contra Marco Aurelio Soto, que también se quiso lanzar a la elección. No quisieron reconocer ese triunfo, se generó una revolución, la de 1903, que fue muy dramática, con muchos muertos. En 1911, nuevamente, ahora es a la inversa, Manuel Bonilla trata de reelegirse y entonces hay una guerra que destituye a Miguel Rafael, el que estaba de presidente, Dávila. En 1919, Rafael, el presidente en aquel entonces, Rafael López Gutiérrez, quiere reelegirse y se reeligió en Consejo de Ministros. Él estaba ya muy enfermo. Vino la guerra de 1919 de Ferrera y de Vicente Tosta. En 1923 ganó limpiamente el general Tiburcio Carías Andino. Los liberales no quisieron reconocerle eso, querían a Juan Ángel Arias. Vino la guerra del 24 que dejó tantos. Con ese análisis, digámoslo, dejó tantos muertos. Muertos, miles muertos. Es la guerra civil más seria que hemos tenido. Con esos antecedentes, en la discusión, mientras estábamos nosotros discutiendo la reacción, llegamos a una conclusión. ¿Y por qué no quitamos la reelección para evitar guerras civiles en Honduras? La anotación que hicimos tenía fundamento. Se discutió ampliamente y, cosa interesante,
unánimemente se aprobó quitar la reelección. En la constituyente, En la constituyente del 80, del 80. que crió la constitución vigente. Correcto, así es. Seguimos nosotros considerando que hice un análisis la otra vez de qué es lo que había sucedido con evitar la reelección. Tuvimos 9 presidentes electos en una forma sucesiva, todo en paz, sin laberintos, sin dificultades. Creo que habíamos encontrado la solución. Pero el actual presidente decide reelegirse. Pero habíamos encontrado la solución en esa constitución. Pero el ánimo de quedarse en el poder siempre persistió. Con Roberto Suazo Córdoba, con Mel Zelaya, con Juan Orlando Hernández, que la materializó a la manera que ya lo conocemos todos. Mire, la Constitución dijo no a la reelección, pero esa ambición quedó en el corazón de nuestra clase política, porque hubo intentos, usted bien lo sabe. A propósito de eso, y precisamente con Olban y el otro delegado era Moncho Custodio, los 3 fuimos invitados a un desayuno a donde el presidente actual, ya Olban lo mencionó, y se le planteó seriamente a él que deberíamos respetar la Constitución, que él incluso había hecho un juramento de que iba a respetar la Constitución y sus demás leyes. No dijo nada, no nos respondió nada. Más adelante, en una entrevista que creo que fue con usted mismo que hizo, él decía que son los votos los que determinaban si se reelegía o no. Aquí en este artículo que salió ayer de este analista y político extraordinario Edmundo Orellana, yo lo admiro mucho porque es un hombre muy apegado a la verdad. Cuando uno lee esto se da cuenta que se ha estado no una, sino varias veces irrespetando la ley. Un país es pobre cuando no tiene un imperio del derecho, cuando no se respeta la ley. Entonces, en esa situación, nosotros vamos a la perdición. Me acuerdo que en esa reunión, tú personalmente le dijiste a él que estaba contra la ley completamente. Y él se quedó callado, no dijo nada. Eso, en realidad, no es un buen ejemplo para la juventud, sobre todo. Creo que nosotros, y particularmente en Honduras, con tantos antecedentes de guerras civiles que hemos tenido, debemos respetar y hacer respetar la ley a los demás. Ahora, yo creo que esto no forma parte para este programa. Deberíamos discutirlo en otro programa, porque ellos hicieron mucho por parar la reelección. Y hubo diversos sectores que lo hicieron en el país, pero no la pararon. Y los paraguayos en 3 semanas la pararon. Y la pregunta es, para que lo discutamos en otro programa, ¿por qué aquí no se paró la reelección? Le van a decir, por las instituciones cooptadas. No, 2 elementos, Renato. Las instituciones cooptadas y un sector, y varios sectores económicos y sociales con poder silenciados y cómplices. Miren lo que dice la conferencia episcopal. Pido disculpas por mi silencio. Ya van 2 veces que lo dice en las elecciones. Pero ese silencio no solo fue de la conferencia episcopal, fue de muchos más. Eugenio, pero ahí hay otro factor. Con la capacidad de convocatoria de Mel y lo que ha hecho ahora en diciembre, si lo hace a tiempo, Mel para la reelección y no lo hizo. Que todo tampoco lo lo querían parar en serio. Porque cuando en varias declaraciones yo dije, cuando Mel planteó que él quería ser candidato como el que iba a derrotar a Juan Orlando, dijimos los que alguna vez nos entrevistaron, está habilitando la reelección del presidente con esa declaración. Y la habilitó, oxigenó la reelección. Entonces, no, esas cosas son hechos que uno no puede ocultar y tiene que así se dieron. Entonces se mezclaron todos estos elementos y se reafirmó pues lo que tenemos ahora. Entonces, Mel nos ve. Yo le tengo un profundo respeto al expresidente Mel Zelaya. Tomás, a mí me cae bien Mel Zelaya. Me cae muy bien. Mel es respetuoso en la relación personal.
Pero usted es corresponsable de la reelección, presidente. Usted también andaba en la onda de la reelección y era la persona convocante para parar la reelección a tiempo y no la paró porque usted quería reelegirse también. Y Renato, pero hay un detalle ahí, mire, que justo por algo que comentábamos con Alba, pero fíjese que ese partido, con todo y todo, de que Mel lo maneje y todo, se le reveló a Mel y tuvo que echar para atrás. Justo estaba viendo el que ustedes están transmitiendo lo que Ariste dijo en las redes, lo he visto 2 veces, ayer y hoy, en esta casa de televisión. Entonces, y fíjese que da tristeza que los diputados del Partido Nacional, es que eso es inconcebible en una democracia, hasta por la forma y por el pudor, digan, estamos esperando quién quiere de presidente, de legislativo el presidente. Solo le estoy imaginando cómo funcionan, cómo estamos en términos de democracia, ¿no? Demuestran que la teoría del Estado de Derecho, de la separación de poderes, no la conocen. Correcto. O son sumisos. Ahora, pero la preguntita clave, doctor, para que luego pase Olón Valladares. ¿Todos queremos resolver la crisis? Yo no quiero que hayan miles de muertos como en aquellas guerras fratricidas que se presentaron en el siglo pasado. Yo creo que nadie lo quiere, ¿verdad? Nadie lo quiere. Yo sé que usted con su mensaje de paz, con ese espíritu de amor a Honduras con que comenzó el programa, tampoco quiere una guerra civil al país. Lo que discutíamos con Eugenio Sosa, todos deben irse a sentar a la mesa para un diálogo sin componenda, sin compromiso, sin que Hernández sea más que nadie, pero aceptándolo ya como presidente, sin que él medie, sin que él sea facilitador, sino uno más de ese diálogo. O cómo se debe ir a esa mesa de diálogo para que sea un diálogo eficaz, constructivo, que nos saque del atolladero inmediato y que nos saque de los problemas estructurales que arrastramos desde hace tiempo. Montesquieu, uno de los cerebros de la Revolución Francesa, señalaba: cuando el jefe del Poder Ejecutivo ejerce su poder en la Corte Suprema de Justicia o en el Poder Legislativo, ahí hay tiranía. Y eso es lo que ha sucedido en Honduras. Es una realidad. Y nosotros tenemos que levantar la voz para rechazar esa tiranía. Nosotros anhelamos una democracia que sea democracia social para atender todo ese montón de problemas que todavía tenemos en nuestra gente pobre. ¿Qué sugeriría para echar a andar el diálogo inclusivo y con posibilidades de que sea productivo para lo que ya hemos hablado? Sacarnos de la crisis que tenemos ahora y recomponer hacia el futuro el país. En la temática que ya el sociólogo Sosa lo ha anticipado, debe exponerse todos los problemas del país. Que no sea una cosa enteramente política. Yo como médico siempre pienso en las grandes necesidades que hay todavía de salud, de educación, de trabajo acá en nuestro querido país. Que sea una reunión no para circunscribirnos únicamente a este impasse que tenemos, que es enteramente político, sino ojalá que haya un análisis profundo de la situación del pueblo hondureño y que se busquen soluciones pragmáticas para resolver esos problemas. Muchas gracias, doctor Aguilar Paz Cerrato. Olón Valladares, yo me prendo de la sugerencia, a partir de lo que decía Eugenio Sosa, la sugerencia del doctor Aguilar Paz Cerrato. Y si ya agarramos al toro por los cuernos, pues sigamos prendidos de los cuernos de ese toro, aunque nos puye y nos sangre un poquito ese toro. ¿Está consumada la presidencia? ¿Está consumada ya la reelección? Así como ve las cosas, por los resultados del tribunal, por el reconocimiento internacional. Posiblemente diríamos que de manera formal, hasta este momento, con la declaratoria de la institución que tiene la potestad para declarar que es el Tribunal de Elecciones, de manera formal, ya no hay nada que hacer. Pero eso no es lo que da la gobernabilidad a un gobierno. A eso vamos, no a eso vamos. La gobernabilidad se da en las calles. Cuando hay satisfacción de un pueblo, de los gobernantes electos,
cuando el pueblo se siente satisfecho de que su voto fue respetado, cuando toda la maquinaria fluye de manera normal, estoy hablando de la maquinaria productiva del país, la maquinaria social, hay sosiego, eso quiere decir que hay gobernabilidad. No, y nosotros sabemos que no la hay en este momento. Y no la hay. Bueno, y entonces, ¿cómo recobrar eso que usted plantea? Bueno, mire, recuerdo las palabras, Enrique, de lo que dice la proclama de Gualala. La proclama de Gualala tiene una máxima muy interesante y fue hecha en el año 81. Imagínense usted, Renato. La proclama de Gualala dice, nadie en Honduras es dueño de la verdad. No hay soluciones mágicas. Nadie tiene la solución por sí solo. Caminemos juntos, dice la proclama de Gualala, en pos de la nueva Honduras. Caminemos juntos. ¿Qué quiere decir caminemos juntos? Dialoguemos. O sea que la impresión que podemos causar nosotros, Eugenio, esta mañana, equivocada al pueblo hondureño, es que podría ser que nosotros estamos poniendo trabas al diálogo. O que se interprete de que le están buscando lo negativo siempre y no vamos a salir nada. No. Estas opiniones son opiniones para que aterricemos y para que, como bien lo dijo usted, Renato, al principio, si no estamos claros para dónde queremos ir, no vamos a ir a ningún lado. Ok, yo, en función de que seguimos prendidos al toro por los cuernos, el 27 de enero hay que ponerle la banda a un presidente. O se la pone él solo. Ok. Y se la ponen dos. No, pero es ahí el punto, tenemos que salir de ese problema. ¿Qué sugerimos? El 27 de enero tenemos que ponerle la banda a un presidente. Yo creo que no hay otra salida más que sentarnos a platicar con honestidad, todos los hondureños, los sectores válidos, porque el problema es que se ha perdido la representación legítima la confianza de la sociedad y la confianza. Mire, Renato, Eugenio lo indicó, la representación sindical. ¿A quién representa la representación sindical que aparece en esos foros? A los sindicatos de gobierno. Y los sindicatos de gobierno, mediante sus mecanismos de presión, siempre logran. Pero ¿qué pasó con el resto del sindicalismo hondureño? Se debilitó de tal manera que prácticamente desapareció. ¿Qué pasó con las organizaciones gremiales? ¿Qué pasó con los grandes colegios magisteriales? Se fueron degradando, y se fueron degradando no porque alguien necesariamente haya provocado su desgaste, sino porque ellos, porque no tuvieron estrategias de actualización y de fortalecimiento institucional, se perdieron en el tiempo, y eso ocurrió, un fenómeno en toda la América Latina ocurrió eso. Se anquilosaron como amebas y se quedaron disfrutando de las mieles del poder que les dieron los años 60 y 70, y cuando viene esta época en que se necesita mayor aporte de las estructuras organizadas del país, no existen. Ok, primera conclusión. Y termino aquí. ¿Sabe cuál es el gran conflicto que existe ahora y por qué lo vemos complicadísimo? Porque esto ya no se volvió un problema de la sociedad. No es la sociedad contra la sociedad la que ha generado esta crisis. Es el capricho de dos personas que se han, voy a usar una palabra, atrincherado en sus posiciones personalísimas, una pretendiendo quedarse con el continuismo, distorsionando la ley, rompiendo su juramento, que yo le quiero recordar al pueblo hondureño que el presidente Hernández no solo juró frente a la Constitución de la República, lo hizo en una cuestión fuera de protocolo sobre la Biblia. Reunió su familia, su esposa y sus hijos, y también juró sobre la Biblia, hizo otro juramento ante Dios. Y él es un hombre muy religioso. Y sin embargo lo incumplió. Eso tiene compensaciones. Se quedó con uno. ¿Y el otro? Y el otro es don Mel Zelaya, que ha venido jugando al gato y al ratón todos estos años, y hay que decirlo, que dimos a toro por los cuernos. Don Mel Zelaya es responsable desde hace 10 años de las crisis que tenemos aquí, cuando pretendió por una vía falsa, por una puerta falsa también distorsionar la Constitución de la República
en el 2008 y terminó en un acto que todos repudiamos, los constitucionalistas, los demócratas genuinos, repudiamos el golpe de Estado, y lo vamos a llamar así, el golpe de Estado, que él mismo provocó. Él provocó con sus posiciones intransigentes y la falta de visión estratégica y política. Y yo voy a decir algo, mire, yo no tengo animadversiones personales contra nadie. Yo califico a las personas por sus actos. Y voy a decir algo que lo voy a decir por primera vez en televisión. Hace muchos años el presidente Carlos Roberto Reina tuvo frente a mí una frase que me caló. Cuando el joven Zelaya, pretendía la candidatura de su partido, en un apartado que tuvimos con él personalmente, en una Semana Santa, me dijo, hay que tener cuidado. Este muchacho puede ser lo peor que le pase a Honduras y al Partido Liberal. Una frase que me quedó grabada en piedra, me pétrea. Entonces, yo creo que Mel Zelaya es una buena persona, es un hombre de buenos sentimientos, es un hombre que pudo haber hecho un gobierno como para que las próximas generaciones le erigieran una estatua, porque esa es la tesis que he sostenido. El buen gobernante debe ser aquel que no persigue los elogios de la gente que lo rodea en ese momento, ni el aplauso, como que si fuera artista o jugador de fútbol que necesita el aplauso para sobrevivir, el oxígeno. El presidente no debe hacer eso. El presidente debe actuar de tal manera que ansíe que las próximas generaciones lo recuerden en los libros con letras de oro y que le erijan una estatua por su desenvolvimiento. Pero son las siguientes generaciones las que hacen justicia. A Morazán no le hicieron justicia sus congéneres de aquel tiempo, sus contemporáneos. A Morazán, 100 años después, empezaron a hacerse las estatuas y los bustos y las cátedras. Y hasta ahora es que estamos entendiendo el genio de Morazán. Entonces los candidatos, y estoy hablando de igual manera con el presidente Hernández en este momento. El presidente Hernández tiene la edad justa, propicia, que diera yo por tener como político la edad del presidente Hernández. ¿Por qué no se esperó? Si era que el pueblo hondureño estaba encaminado a hacer una transformación política y aceptar la reelección, ¿por qué no se esperó? ¿Por qué no se propuso él como presidente del partido que es, o proponerse de partido, hacer por la vía correcta, por el plebiscito, por la consulta popular, si el pueblo hondureño está listo? Porque yo le voy a decir algo. Ahorita en estas últimas elecciones hubo un plebiscito. A la gente se le preguntó si quería o no quería la reelección. Y el 60% de la población hondureña votó en contra del continuismo y de la reelección. El 60%. El presidente de la República logra el 40%. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que va a haber un gobierno débil, porque no va a haber un gobierno con sustentación popular que lo respalde. Bueno, ojalá que haya aprendido la lección, pero la primera conclusión aquí, es que ese diálogo, así como lo lleva, no le sirve de nada. Renato. Ese diálogo, así como lo lleva, no le sirve de nada. Tiene que recomponer ese diálogo el presidente Hernández. Tiene que recomponerlo, porque se lo he escuchado a varias personas. Así como lo lleva, no le sirve de nada ese diálogo para los propósitos de la gobernabilidad futura de Honduras. Quiere intervenir Eugenio, pero yo le voy a hacer una pregunta y la digo ahora porque no la anoté y no quiero que se me olvide. Porque muchos me dicen, esta crisis, si queremos resolverla así, en lo superficial y rápidamente, facilitemos la constituyente, hagamos la constitución y suprimamos el artículo que impide la reelección, porque Mel no se quiere reelegir de la manera como se reeligió Juan Orlando. Esa puede ser una salida. A mí me dicen que ya Mel ha mandado emisarios a Casa de Gobierno. Y yo no descarto. Y alguien me dijo ayer, mira, si Juan Orlando Hernández y Mel Zelaya resuelven su crisis, Depongan. según la agenda de ellos y con la camisa de ellos, en nada estamos. De nada sirve ese diálogo. Y vamos a dialogar
recompongamos esa forma, esos mecanismos. Y es cierto, consensuemos y resolvamos esta crisis que tenemos, pero pensemos también en reformas estructurales del país que queden planteadas en esa Constitución, si es que todavía la Constitución vigente no las ha delineado correctamente. A Eugenio, antes de la pausa. Sí, bueno, es que noto una preocupación, Renato, cuando dice, bueno, como que si tiene que haber una precondición de aceptar ya, sos el presidente, ganaste y te aceptamos, ahora sí, vamos a... No, yo creo que el acto primario es sentarse. Es que desde la posibilidad de que alguien se sienta, eso surge como producto de, pero no por una aceptación así, sino realmente hacia dónde vamos. Y ahí es donde planteaba yo lo anterior, y por qué no decir que, sí, bueno, vamos a reconocer esto, ilegal, violación de la Constitución, todo esto está destruido, vámonos a 2 años a montar este plebiscito máximo y luego producir elecciones y vamos a salir de este impasse. Incluso puede ser una nueva Constitución donde ratifique la prohibición de la reelección, o por lo menos que no la deje continua, de un solo. Porque aquí hay un problema de acumulado, es que es un acumulado que ya nos ha hecho mucho daño y tiene que dársele curso, ¿no? El acumulado es, primero, vía corte. El Congreso, que es el máximo órgano de liberación política, no pasó el tema por ahí. No pasó. No pasó por la Constitución, no pasó por plebiscito. Y el discurso era, bueno, las elecciones, los votos, pero estos votos están cuestionados. Entonces no es cosa menor la que tenemos. Si ese diálogo sigue como está, puede servir para mantenerse en vaivenes, en una media gobernabilidad, pero con un profundo daño al país. A él le puede servir personalmente, pero no como representante del país, ni como presidente, ni como alguien, como un partido que quiere llevar el país a una situación diferente. Ese sería un fracaso. ¿Sí? Hay éxitos personales que son fracasos nacionales. ¿Sí? Yo digo que la reelección puede ser un éxito personal y ahorita es un fracaso nacional. Entonces, el primer acto importante es que se siente. Y yo sí creo que hay posibilidades. ¿Sabe por qué, Renato? Yo he escuchado narrarla, yo he venido dándole seguimiento sistemático a los discursos. Y narrarla en reiteradas ocasiones más bien decía, sí, yo me siento, pero no con representantes, sino con Hernández y con alguien que nos ayude a mediar. Él ha dicho que está dispuesto a sentarse. He escuchado a Luis Zelaya, yo he escuchado que ha expresado que está dispuesto con algunas condiciones mínimas, básicas. No le están diciendo que yo soy presidente, sino que cosas básicas. Entonces la pregunta es, ¿y por qué tanto problema? Yo creo que hay que salirse, a pesar de que es una realidad, la relación, la disputa Mel-Hernández, también hay que salirse de esa traba para poder avanzar. O sea, ¿cómo es posible que un partido nacional y un Estado no puede construir un diálogo con todos los recursos que tiene este país y la inteligencia que tiene este país? Y si quiere usted la inteligencia de Latinoamérica y del mundo que le puede ayudar. Es que si es para legitimar, es el problema. Porque yo creo que no se puede seguir aceptando cosas juzgadas. Cosas juzgadas, haciendo con el país lo que quieren, y cosas juzgadas y ya vuelta página y vuelta página. Por favor. Eso no puede ser, porque eso tarde o temprano se revierte. Bueno, es que estas son sugerencias que la clase política en el poder debe escucharlas. Renato, para eso son estos foros. Renato, hay otro factor. ¡Ey! Las 8:25. Permítanme ir al pausa. A la pausa, después seguimos. Tenemos el opinómetro de Televicentro. Usted comparte la opinión de algunos sectores que aseguran que con una nueva constitución se resolverían los problemas del país. Opción 1 sí, opción 2 no. Opine enviando un mensaje al 5550 a las 9 de la noche. En TN5 Estelar se dan los resultados del opinómetro de Televicentro. Tenemos redes sociales también sobre el tema de esta mañana. El interesante diálogo que han sostenido nuestros invitados. Tenemos los mensajes, ahí los vamos a leer. Jairo Lenín Mejía, el diálogo debe aprovecharse para recoger todas las aspiraciones de los diferentes sectores. Es un momento clave para relanzar Honduras. No solo se trata de diálogo político y que algunos sectores que perdieron el proceso electoral lo están convirtiendo en chantajista para sus deseos de poder e interés particular. Rodolfo Rodríguez, el problema es que somos reaccionarios con los diálogos. Con Pepe Lobo fue igual.
Creo que la solución de la crisis pasa por los políticos, ya que ellos la crearon, gobierno y oposición. Fernando Enamorado, ningún diálogo sirve cuando sus integrantes solo buscan su beneficio propio. Recuerden que el fin supremo de un Estado es el bien común de las personas. Junior Ortiz, Enrique Paz Aguilar, nos da la razón. Solo el pueblo salva al pueblo. Viva la independencia, la democracia y la soberanía. Y dice que en Nacaome están listos. No dice para qué, pero bueno. Marlen Lino Ruiz, ¿es obligatorio ponerle una banda a un presidente el 27 de enero, Renato? No, hombre, este problema debe ser resuelto. Primero es el pueblo y lo demás vendrá después, dice Marlen Lino Ruiz. Joaquín Giovanni Hernández, el diálogo debe ser con el pueblo y a beneficio del pueblo. Por ejemplo, un salario de 10.000 lempiras. Claudia Noemí Ávila, el último mensaje de este segmento, correcto lo que dice el sociólogo Eugenio Sosa. Así las participaciones de la gente, Facebook, Twitter, también tenemos los mensajitos al 4538. Nos vamos a ir a la pausa y vamos a venir con más del interesante frente a frente que estamos teniendo esta mañana. Ya regresamos a Frente gracias a Tigo. Me llega. Son las 8 con 29 minutos. Esta mañana aquí, en Frente a Frente, don Eugenio Sosa, sociólogo, don Olvan Valladares, ex candidato presidencial por el PINU Socialdemócrata, Enrique Aguilar Paz, integró la Asamblea Nacional Constituyente a inicios de la década del 80, es decir, es redactor de la actual Constitución de la República. Fue diputado por el PINU y además fue candidato presidencial por el partido Innovación y Unidad. Doctor, como decimos popularmente, esta es una pregunta cajonera. Posiblemente Luis Zelaya, Manuel Zelaya, todos los que fueron candidatos y mucha gente, no digamos el público, está viendo interesada el programa. Aprovechando su experiencia, su edad, ¿qué le recomendaría al presidente Juan Orlando Hernández usted en este momento? En función de la crisis que tiene el país y en orden de prioridades, porque de repente tiene muchas recomendaciones. Pero si, imagínese en el escenario que lo tenga aquí en la mesa, la recomendación de un hombre sabio, con mucha experiencia como usted, ¿cuál sería? La respuesta es categórica. Alguien mencionó pasar a la historia, pero se puede pasar a la historia en dos sentidos, negativo o positivo. Pasar a la historia en una forma morazánica que entregó incluso su vida sería reconocer el error y decirle al pueblo hondureño, yo he estado equivocado, y presentar la renuncia. El hombre pasaría a la historia en una forma benéfica. Y eso es lo que yo le aconsejo que haga. ¿Y usted, don Olvan? Fíjese que en toda la baraja que he tenido enfrente, yo coincido con el doctor Aguilar Paz, en el sentido que un acto heroico del presidente de la República sería, en primer lugar, reconocer la crisis en que estamos metidos. En segundo lugar, que toda esta crisis tiene una piedra principal, fundamental, que se puede describir con la palabra reelección. Ese es todo el problema que tenemos. Si usted quita la palabra reelección, desarma la oposición radical, porque no estoy hablando de desarmar la oposición es una gama muy amplia de ciudadanos que tenemos diferentes pensamientos. Pero esa extremista, la radical, la que al pueblo hondureño teme
que vaya a desatar una ola de violencia de tal magnitud que las pérdidas vayan a ser más que irreparables. Entonces yo creo que el presidente Hernández tiene la edad suficiente como para salir en caballo blanco de esta gesta y proponerse, si él quisiera, si su interior político le dice que él tiene que estar en el poder porque esa es su convicción, que se espere por la vía correcta, que reformemos la Constitución, que lleguemos mediante un plebiscito a preguntarle al pueblo, ¿quieren la reelección o no? Y yo quiero decirle algo muy importante. Pero aquí vale la pena la pregunta. ¿Por qué aceptó el PINU ir al proceso electoral bajo esas reglas de un candidato presidente que buscaba la reelección de manera ilegal? Sencillamente porque no había otra alternativa. Pero entonces, no había otra alternativa. ¿Avalaron esas reglas? No exactamente. ¿Pero participaron? No. La idea era hacerle frente, porque si no se abrían más bien un camino para recorrerlo sin ninguna dificultad. Y de acuerdo a los resultados reales, la alianza ganó las elecciones. Ah, bueno, ya ese es otro factor. Ya ese es otro factor. ¿Para usted hubo fraude? Hubo fraude. Ok, ¿para usted hubo fraude? Tiene que haber. Mire, Renato, la historia nos dice que en Honduras pierde quien menos trampa hace. Mire cómo se lo pongo. Pierde quien menos trampa hace, quien menos puede hacer trampa. Lo ratifican estas palabras, las declaraciones abiertas y si se quiere llamar espontáneas, ingenuas del presidente Zelaya cuando dijo que él había sido un presidente producto del fraude. Entonces todos hubiesen renunciado a la presidencia. Correcto. Y miren que yo lo que hago es repreguntar, a mí nadie me tome que tengo línea o que defiendo algo. Si es así que en Honduras, repita la frase. En Honduras ha perdido el que menos trampa ha podido hacer. Bueno, si es así, en esa línea todos debieron haber renunciado. Y todos lo sabemos esto no es una primicia que estoy dando. Aquí yo fui candidato, igual que don Enrique, aquí en 2 oportunidades. Yo tuve la suerte de que mi partido me escogió para 3 veces a ser candidato y me di cuenta hasta hace un par de elecciones como dónde es que estaba la trampa. Entonces, permítanme hacer todas las repreguntas con lo que ustedes están suministrando hoy aquí de elementos, de novedades. ¿Y por qué hoy sí le piden la renuncia a Juan Orlando Hernández y a todos los tramposos que ganaron antes no se la pidieron? Porque nunca había habido una crisis como esta. Porque nunca se suscitó un proceso, un problema en que el peligro de la estabilidad del país entero está al borde del precipicio. Yo escuché el otro día a una persona que yo admiro mucho, le tengo mucho respeto, es al abogado Raúl Pineda, que dijo que estábamos entre el abismo y el precipicio. Así estamos, en esta situación. ¿Qué es más hondo, el abismo o el precipicio? ¿Qué prefiere, que lo ahorquen o que lo fusilen? Esa es la alternativa. Yo recuerdo, Renato, y le voy a contar algo, dos puntos que tengo que decirlo. Una vez me invitó, la única oportunidad que el embajador Nilon, porque después cuando vio mis posiciones y la de otros ciudadanos, no nos volvieron ¿Dejó de invitarlos? Nos invitaron, volvieron a invitar. Pero la pregunta de entrada, no nos habíamos ni sentado a la mesa cuando el embajador Nilon dice, ¿ustedes coinciden con el presidente Hernández que en Honduras las cosas están cambiando? Y entonces yo le dije, embajador, yo creo que sí, en Honduras están cambiando. Tenemos una carretera CA5, una belleza de carretera que se compara con cualquier país desarrollado. Hemos mejorado en nuestros indicadores, algunos indicadores en la violencia, hemos hecho unas cuantas cosas que hay que darles el mérito. ¿Sabe qué es lo que no ha cambiado, embajador? La actitud de los políticos en Honduras. Es la misma de los años 50, la misma de los años 60, 70, no hemos cambiado. Y por eso es que se mantuvo el gusano del reeleccionismo y del continuismo en los presidentes. Se suscitó con la Constitución fresquecita, con el periodo nuevecito en el año 85.
el presidente Suazo Córdoba, los vampiros, 2 años más. Sí, los vampiros de la política le sugirieron, mire, presidente, a usted lo engañaron, que usted no puede ser solo 4 años. Usted fue electo con contra la Constitución o fue electo en otros. Usted tiene que estar 2 años más. Y alguien en el Congreso tuvo las agallas para levantarse, un pueblo se levantó también y le dijo, no se puede. ¿Y sabe qué es elemento importantísimo en el no se puede? Una llamada telefónica del jefe en aquel tiempo de las Fuerzas Armadas, don Walter López Reyes, que hizo una llamada, se supone que la hizo, yo le voy a pedir aquí respetuosamente a don Walter López Reyes, leí un artículo muy interesante sobre los aviones F-86, que detrás de eso se quedó corto el general López Reyes, porque no dijo cuál era la corrupción que había habido detrás de esa compra de esos F-86 que le costaron a Honduras sangre en el momento en que estábamos en una crisis bélica. Pero entonces, que el general López Reyes en ese momento, con una llamada, puso en orden en el Congreso Nacional también, aparte de la presión popular. Pero aquí es donde viene la gran pregunta. Nosotros hemos achacado responsabilidades al presidente Hernández y hemos también hecho críticas fuertes contra don Mel Zelaya. Hemos dejado por fuera a don Salvador, porque yo sí creo que don Salvador es víctima de las circunstancias. Hemos dejado fuera a un Luis Zelaya que tiene que asumir un rol más protagónico en esta crisis, porque después de todo representa un partido importante en el país, pero también hay un elemento que se ha quedado agazapadito, tranquilo, nadie le dice nada, que son las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad constitucional y ellas debieron haber, así como la llamada de don Walter López Reyes en el año 85, ellos debieron haber manifestado. Pero cuando el Frente Patriótico para la Defensa de la Constitución fue a tocar las puertas, la respuesta fue, no hemos recibido instrucciones del mando superior. ¿Y quién es el mando superior? El presidente de la República. Ah, entonces hay una contradicción. ¿Y quién puede negar que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República? Nadie. Si la Constitución dice que es el comandante general. Así es. Pero, entonces tienen razón. Pero a la... y entonces, ¿por qué a Mel le aplicaron lo que le aplicaron? Correcto. ¿Sabe cuál es la respuesta de ellos? Sí. Porque recibimos una orden del Poder Judicial. Claro. Pero ahí necesita una corte que no esté alineada. Pero la Constitución Correcto. es el mando. Pero le voy a decir lo que a mí me han dicho varios ex jefes castrenses. Nos están arrastrando a las Fuerzas Armadas, al deterioro. ¿Por qué no suprimen ese artículo donde dice que las Fuerzas Armadas tienen el deber de garantizar la alternabilidad y que los políticos resuelvan sus rollos y no nos arrastren a nosotros al rollo de ellos? Eso hay que quitarlo de la Quitémoslo. Constitución. Las Fuerzas Armadas lo clama en privado. Supriman, deroguen ese artículo. No, yo les digo algo. Convoquemos una constituyente y hagamos una nueva constitución. Eso que tenemos hoy creo que ya no se adapta a nuestros tiempos. Con todo el respeto, todo el respeto. Siempre hay un proceso evolutivo Sí. en todo el universo. Los chilenos Ya- ya tienen un proyecto de nueva constitución en este momento. Y esa puede ser una solución inmediata. Hacer una nueva Asamblea Nacional Constituyente, revisar la actual Constitución y modernizarla. Eso no se puede hacer. Pero cuidado, perfectamente. Renato, pero cuidado. Mire, cambiar, yo no sé si usted alguna vez ha participado en la reforma de los estatutos de algún gremio, o de una escuela, o de lo que sea. Es un lío cuando uno va a una asamblea de manera improvisada. De una ONG, diga. Y no, una ONG y no lleva nada. No, la Constitución de la República tiene que hacerse como se hizo en el año 80. Grupos de ciudadanos De acuerdo. calificados. Con el concurso de la sociedad. Yo en el periodo de don Mel Zelaya, cuando tenía intercambio de opiniones, por ejemplo, con el abogado Flores Lanza, y me hablaba, es que sos vendedor de miedo. Y le decía, mire, si ustedes están a favor de una constituyente y una constitución, ¿por qué no presentan un proyecto de lo que ustedes quieran cambiar en la No, Constitución? y además, ¿sabe qué? Existe el riesgo que así como quedó conformado este próximo Congreso, 20 personas sean las que construyan la próxima Constitución, pero además, y Eugenio sabe, la Universidad Autónoma, con Edmundo Oriana Mercado, que tanto ustedes admiran y que yo también lo admiro,
presidiendo eso, ya tiene un machote de nueva constitución, la Universidad Autónoma de Honduras. Ese puede ser un insumo de estudio para los, si en el escenario de que se cree una constituyente. Vamos a ver, Eugenio Sosa, ya con reflexiones finales. Bueno, obviamente lo que ha planteado acá, de pedirle que pase a la historia, dando ese paso, pues yo no podría estar en desacuerdo. De hecho, sería una cuestión importante, ¿no? Ahora, buscando ser pragmático, porque es difícil después de todo lo que he hecho, después de ser pragmático, yo creo que si tiene voluntad, yo insisto en la idea de que el diálogo inicia por estas fuerzas políticas, debería convocarlas de una manera abierta, donde diga, con un tema general de entrada, pero para producir resultados, crisis emanado de las elecciones y soluciones, y sentarse. Yo soy pragmático y coincido con Eugenio Sosa en eso también. Yo estoy seguro que si se sientan con observadores, con gente internacional, seguro que se producen acuerdos. Sí, cuando han querido producir acuerdos, lo han hecho. Y lo han hecho a oscuras. Y lo han hecho a espaldas del pueblo. Entonces, si se tiene voluntad, yo creo que hay sectores que estarían dispuestos. Esta es una propuesta pragmática. Claro que la solución es decir, renula, fue una equivocación, la reelección, pero además echar para atrás lo de la Corte también, porque eso tiene que quedar eliminado y luego ir a hacer. Y a futuro yo sí creo que necesitamos ir a los plebiscitos necesarios para resolver políticamente lo que tiene que ser resuelto en forma, y es con la consulta popular a futuro. Pero yo creo que una cuestión dramática es que tenga esa voluntad. Y yo esa voluntad no la miro. Porque es fácil salir llamando a un diálogo indeterminado. Llamo a la sociedad hondureña, llamo a todos los sectores al diálogo, al gran diálogo nacional. Sí, pero yo tengo que reconocer con quién yo he estado enfrentado. Y el otro tiene que reconocerme que ha estado enfrentado conmigo. Y no solo es Mel ni Hernández. No hay que desconocer el liderazgo de Narrala, que muchos creían que Narrala era cadáver político después de las elecciones. No, Narrala sigue teniendo potencial político ahora más que antes. Y don Luis Zelaya, que a mí me parece que es de los que más ha dado lecciones de democracia en su discurso que ha mantenido postelectoral. No, estamos claros. Lo peor que puede hacer el presidente es, en la coyuntura del país, volverse autosuficiente. Yo diría que debe ser el hombre más humilde de Honduras. Debería ser el hombre más humilde de Honduras el presidente Hernández. Y además, el hombre más autocrítico. El hombre más autocrítico. Y posibilitar ese diálogo inclusivo que nos conduzca a mejores derroteros. Ahora, en esa practicidad que enarbola Eugenio Sosa, ¿qué mandatario en el mundo? Con el reconocimiento de la Unión Europea, ayer ya países con relaciones bilaterales, Alemania, Estados Unidos, España, buena parte de América Latina, con el reconocimiento de Japón, con el reconocimiento de Taiwán, va a dejar la presidencia. Algunos dirán, ajá, ¿y la fractura social? ¿De qué le sirve ser presidente con un país fracturado socialmente? Claro. Bueno, aquí las recomendaciones van desde que renuncie para que se vuelva un patriota, hasta lo que asumimos una postura práctica, no ilegal, práctica. Porque yo digo que en todo caso, Honduras debió en su momento evitar la reelección. Y no lo hicimos. Lo hueco. Autocritiquémonos. Sí. Yo les digo algo, a mí mucha gente me critica. Y aquí ya peco de vanidoso. Desde que destituyeron aquella sala constitucional, aquí enarbolamos una lucha. Aquí, de Televicentro. ¿Cuántas veces hicimos programas contra la reelección presidencial? De la manera como lo hicieron. Yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad. Yo fui uno de los hondureños que face to face, frente a frente, le dije, este país no está preparado para una reelección presidencial. Es malo, ese egocentrismo ese yo, se lo dije. Es la verdad. Este país no está preparado para una reelección presidencial. Ni siquiera hemos curado las heridas de 2009. En todo caso, si hace un buen gobierno, consensúe, busque reelección alterna después de 4 años. Claro. Y pensé en algo, que un presidente que se reelige continuamente, teniendo todas las herramientas del poder y con la
aceptación por los políticos de las instituciones del Estado, fácilmente se vuelve a reelegir. Y eso no es bueno para la democracia. Pero sigo en esa línea práctica de Eugenio Sosa. Yo creo que esto está consumado. Pero que esté consumado no quiere decir que tiene gobernabilidad el presidente Hernández. Debe abrirse. Debe ser autocrítico, más humilde que en los 4 años anteriores y entender que puede gobernar 4 años, pero con un país fraccionado que le va a ser difícil gobernar. Bueno, los comentarios finales de mis panelistas inmediatamente después de la pausa comercial. Atención a la pregunta de Opinómetro de Televicentro. ¿Usted comparte la opinión de algunos sectores que aseguran que con una nueva constitución se resolverían los problemas del país? 1 sí, 2 no. Opine enviando mensajes al 5550 ahora mismo. Repasando el parque vehicular en Tegucigalpa y San Pedro Sula y su comportamiento de esta mañana, la plataforma satelital Waze nos lleva al Boulevard Centroamérica, en donde se despejó en este momento una acumulación de vehículos que teníamos en este sector cerca de Residencial Florencia Sur hasta la Universidad Autónoma de Honduras. El tráfico es ligero en este momento. También en Comayagüela, calles y avenidas despejadas. Ahí observamos el sector de los puentes. Todos estos puntos están pues completamente aptos para que usted pueda transitar. El Boulevard Suyapa, Boulevard La Hacienda, hacia el Boulevard San Juan Bosco. También en las cercanías de las 9 de la mañana, pues estamos a las 8:50 minutos y el tránsito es ligero. El centro de la capital, las cercanías del Parque Central también, ustedes pueden ver las calles ahí que están ligeras para transitar. Algunos puntos de interés en la avenida Circunvalación en San Pedro Sula y el propio corazón de San Pedro Sula, ahí cerca de la Catedral San Pedro Apóstol, Cuarta Calle, Segunda Avenida, todos estos puntos están despejados afortunadamente, así que usted llegará seguramente puntual a sus labores de esta jornada. Vamos a la pausa y pronto regresamos con las conclusiones de nuestro Frente a Frente. Ya regresamos a Frente gracias a Hospital, Clínica y Óptica Santa Lucía, expertos en sus ojos. Comentarios finales, Eugenio Sosa. Bueno, yo creo que si realmente Honduras necesita salir de los grandes problemas nacionales, pero necesita resolver el problema político. Y el problema político necesita resolverlo porque hay 2 elementos que están chocando y provocando las crisis inmediatas y otras que pueden haber. Es el sistema de partidos que está en recomposición. Hoy es mucho más complejo que lo que tuvimos en los 80, nada más con la predominancia del Partido Liberal y Nacional. Y dos, el sistema electoral que está totalmente deslegitimado y desprestigiado. Esto está haciendo los sismos de estas elecciones y de a futuro. Y el otro elemento, decir esto final, Honduras tiene tanto problema que en cualquier momento pueden estallar crisis sociales y políticas de dimensiones parecidas o mayores, que pueden tener consecuencias enormes cuando un presidente no tiene consenso en el pueblo hondureño y esa adversada está erosionada y disminuida su legitimidad, su confianza y legalidad. Con todo respeto, hay que decir al presidente Hernández que así como está el país, no descarte que fenómenos políticos que ya los hemos visto en Sudamérica se traslapen aquí a Honduras como renuncias de presidentes de manera forzada para evitar que el país caiga en la ingobernabilidad. Entonces, ¿puede evitarlo él? Totalmente, yo creo que las crisis